Hola, en este vídeo vamos a resolver los problemas de estadística. Vamos a ver, el primero nos decía lo siguiente. Teníamos esto, vamos a buscarlo, aquí dice, para hacer un sondeo electoral en un pueblo de 400 electores aproximadamente, se va a elegir una muestra de 200 individuos. Di si te parece válido cada uno de los siguientes modos de seleccionarlos, explica por qué. Se le pregunta al alcalde, que conoce a todo el pueblo, qué individuos le parecen más representativos. Se eligen 200 personas al azar entre las que acuden a la verbena del día del patrón. Se selecciona al azar de la guía telefónica y se les encuesta por teléfono. Se acude a la lista electorales y se selecciona al azar 200 de ellos. Fijaos, dijimos que para seleccionar una muestra esta tiene que ser representativa, por lo tanto no tiene que tener ningún sesgo, es decir, ninguna tendencia. En este caso, tanto el A como el B son descartables. ¿Por qué? Porque si se le pregunta al alcalde, que conoce a todo el pueblo, qué individuos le parecen más representativos, esto tiene un sesgo porque tiene una tendencia, ¿vale? Los gustos del alcalde. En este caso también tiene una tendencia. ¿Por qué? Pues porque a la verbena va un cierto... Las personas que van tienen unas ciertas características, ¿vale? Luego están descartadas. En este caso, como tanto en la guía telefónica como en las listas electorales aparece todo el mundo, porque hasta ahora mismo todo el mundo tiene teléfono, pues las dos formas de seleccionarlo, como es al azar, son válidas. ¿Está claro? ¿Entendido? Que es lo que pondría aquí, ¿veis? La primera es una selección subjetiva del muestreo, luego esta no. La selección también es una subjetiva del tipo de personalidad a la que va, que esta tampoco. Y estas son elegidas por azar, que sí y que sí. ¿Vale? Venga, vamos a hacer la siguiente pregunta. Nos dice, deseamos hacer una tabla con datos agrupados a partir de 384 datos. Veis que son muchos datos, entonces lo que hay que hacer es agruparlos, cuyos valores extremos son el 19 y el 187. Dice, si queremos que sean 10 intervalos de amplitud 17, ¿cuáles serán esos intervalos? Vale, pues recordar que para hacer esto, lo que se hacía es que, esto es la cantidad de datos que tenemos, que son muchos, entonces no se podrían poner en una tabla y se agrupan, ¿vale? Entonces se resta, se hace el rango y se resta el mayor menos el menor, que sería 168. Y queremos poner intervalos de longitud 17, 10 intervalos de longitud 17. Entonces empezamos, ¿dónde? Pues empezamos el valor más pequeño, que es el 19, y vamos de 17 en 17, que es nuestra amplitud, ¿entendido? Luego del 19 al 36, del 36 al 53, así hasta que lleguemos hasta el 189. ¿Entendido? Vale, pues ya lo tendríamos el primero hecho. La segunda parte del problema nos dice, haz otra distribución en 12 intervalos de amplitud que creas conveniente. Solamente vamos a decir qué amplitud necesitaríamos. Fijaos, como el número de intervalos es 12, cogemos la amplitud, que es 168, y lo dividimos entre 12. Y la amplitud que nos queda es 14 exacta. Luego iría de 14 en 14. Entonces, 19 más 14, ¿vale? Que serían 33, etcétera. 33 más 14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No hace falta ni que lo pongáis, simplemente que lo penséis. ¿Entendido? Entonces, si dividimos el 168, que son la amplitud que tenemos que recorrer, entre el número de intervalos, nos da 14 de amplitud. ¿Está claro? Vale. Seguimos con el tercero. A ver, el tercero. Nos decía esto, dice, en una urbanización de 25 familias se ha observado la variable número de coches que tiene la familia y se han obtenido los siguientes datos. Esto es la cantidad de familias que hay, que en total son 25, ¿lo veis? Y esto es lo que estamos midiendo, cuántos coches tiene cada familia, ¿vale? Eso sería la variable, el número de coches por familia. 0, 0, 1, entonces lo que hay que hacer es construir una tabla de frecuencias, lo que hay que hacer es organizarla de menor a mayor, ¿vale? Tenéis el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y luego simplemente es contar, luego calcular la media y la desviación típica, hacer un diagrama de barras, la mediana y los cuartiles. Vale, pues lo explicamos. Hacemos la tabla, el 0 aparece 4 veces, el 1 aparece 12 veces, el 2 4 veces, el 3 3 veces, el 4 2 veces, el total de datos 25. Aquí podéis hacer la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, ¿vale? Aquí nos hemos saltado la frecuencia relativa, porque en este caso luego no nos la hemos emplear, pero bueno, la podéis poner vosotros también, ¿eh? Y la frecuencia acumulada, que sería esta, ¿vale? Recordar que en la frecuencia acumulada simplemente es hasta 0 coches, ¿cuántas familias hay? 4. Hasta 1 coche, ¿cuántas familias hay? Pues las que hay entre 0 y las que tienen 0 y las que tienen 1. Es decir, 4 más 12, 16. Hasta 2 coches, es decir, los que tienen 0, 1, 2, ¿cuántos son? Pues 16 más 4, 20. Y así, ¿vale? Recordar cómo era. El diagrama de barras, pues muy sencillito, simplemente podéis poner el 0 aquí, si queréis, pero podéis poner el 0 aquí también para que la barra no quede ahí encima. Si ponemos aquí el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, simplemente hay que poner la altura, la misma que la frecuencia. Altura 4, altura 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, ya hemos hecho la tabla, hemos hecho la frecuencia. Luego que pedía la media y la desviación típica. Vale, para hacer la media, recordad que se hacía esto.
Se multiplicaba cada dato por su frecuencia, cada dato por su frecuencia, estos productos se sumaban y se dividía entre el número total de datos. Os tiene que quedar al final 1,48. En la desviación típica se restaba cada dato menos la media, es decir, cada dato que sería el 0, menos la media que es 1,48, se eleva al cuadrado, eso se multiplica por 4 y así se hace con el resto de datos. Eso se divide entre n, que sería 25, y después se hace la raíz. Os tiene que quedar 1,135. ¿Vale? Bien, para hacer la mediana primero se buscaba el lugar, y el lugar es el 50% de los datos. En este caso el 50% de 25, que queda 12,5. Recordar que cuando esto que quedaba decimal se cogía el siguiente. Luego la mediana es el que ocupa el lugar 13avo, y para eso tenemos la frecuencia acumulada. Hasta el cuarto lugar está ocupado por ceros. Desde el quinto lugar hasta el 16avo lugar está ocupado por 1. Del lugar 17 hasta el 20avo por 2 es. Del lugar 21 hasta el 23 por 3 es. Y del lugar 24 y 25 por 4 es. ¿Vale? Luego si nos piden lugar 13avo, está aquí, desde el quinto hasta el 16avo, es decir, que está ocupado por un 1. ¿Lo veis? Ese es el 13avo, estaría aquí, que es un 1. ¿Vale? Recordar que hay que poner siempre el x u y. Luego la mediana es un 1. Cuartil 1 es el 25% de n, eso queda 6,25. Cogemos el siguiente número entero, que nos queda el séptimo lugar. Luego el séptimo lugar, hasta aquí es el cuarto, el séptimo lugar vuelve a ser un 1. ¿Lo veis? El cuartil 3, 75% de n, 0,75 por 25, 18,75. El siguiente entero, el 19avo, el 19. Recordar que si esto me quedaba 18, habría que coger el 18 y el lugar 19. ¿Entendido? Lugar 18, pues el lugar 18 hasta aquí, el 17, 18, 19 y 20 están aquí, que es un 2. ¿Entendido? Vale, muy bien, vamos con el 4. El 4, que nos dice esto. Dice, el número de personas que acudieron cada día a las clases de natación de una piscina municipal fueron estas. Hace una tabla de frecuencia agrupando los datos del intervalo, representa gráficamente la distribución y haya la media y la desviación típica. Vale, dejaré un poquito para que copiéis esta tabla por si no la tenéis. ¿Veis? Primero, ¿qué se hace? Podéis parar el vídeo para copiarlo. Tenéis el rango 60 menos 30, son 29, que es aproximadamente como 30. Recordad que el número de intervalos tiene que estar entre 5 y 10, ¿vale? Si queremos una amplitud 6, por ejemplo, pues tendríamos 5 intervalos. Pues cogemos, lo podéis hacer también al revés, ¿eh? Estas tablas pueden estar así o al revés, es decir, que coger, en vez de 5 intervalos de amplitud 6, coger 6 intervalos de amplitud 5. ¿Está claro? Eso lo podéis hacer como queráis. Si nosotros cogemos... no, esto sería al revés, perdonad, la amplitud es 5. Esto sería al revés, ¿vale? El número de intervalos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Esto es al revés. Esos son los intervalos y esto es la amplitud, ¿vale? Entonces hemos cogido de amplitud 5, con lo cual, y 6 intervalos. Recordad que eso va al revés. Entonces nos quedaría, entre el 30 y 35, hacéis la marca de clase, que es la mitad del intervalo, que es 32,5. Y los contáis, tenéis que contar cuántos, para contarlos aquí contaríais el 30, el 31, el 32, 33, 34 y el 35 ya no lo contaríais aquí. ¿Está claro? Bueno, hacéis lo mismo en todos los intervalos y contáis. Y os tiene que quedar esta tablita, ¿vale? Hacéis la media. La media ya os he dicho cómo se hacía. Se cogía, en este caso se coge la marca de clase, se multiplica por su frecuencia, se suma este otro producto, se le suma este 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 producto y se divide entre 35. Y os tiene que quedar 49,78. Hacéis la desviación típica exactamente igual como os he dicho antes, ¿vale? Y os tiene que quedar 6,79. Estas cosas ya no las hago porque son pura mecánica. Vale, para hacer un histograma, que es como tendríais que hacer esto, cortamos la gráfica aquí, vamos en el 30 y luego vamos de 5 en 5. 35, 40, 45, 50, 55, 60. ¿Y qué altura le ponemos? La misma que la frecuencia. ¿Entendido? Y ya estaría hecho el histograma. Muy bien, vamos con el 5. El 5, que lo tenemos ahí. Nos dice, un dentista observa el número de caries en cada uno de los 100 niños de un colegio y obtiene los resultados resumidos en esta tabla. Ahí tenéis los resultados y nos dice... completa la tabla obteniendo la X, la Y y la Z y calcula el número medio de caries. Vale, perfecto. Pues entonces calculamos la X, la Y y la Z. Fijaos. Aquí como van 100 niños, ¿lo veis? Aquí tenemos que la frecuencia relativa es 0,05, pero esto es como un porcentaje. ¿Está claro? Pues si hacéis el 0,05 de 100 niños, os quedaría la X. ¿Pero cuánto os va a quedar la X aquí? Pues aquí os va a quedar la X 5. ¿Lo veis? Mirad en la tabla. Lo hacemos ahí. Entonces la X nos quedaría 5. ¿Entendido? Porque hemos hecho el
5% sí, el 0,05, que sería en decimal, es decir, el 5% de 100, y eso nos queda 5, ¿vale? Eso es lo primero que calcularíamos. Una vez que tenemos que esto vale 5, pues ahora sumáis 25 más 20 más 15 más 5, ¿vale? Eso os queda 65. Por lo tanto, la I es lo que falta hasta 100, que son 35, ¿entendido? En este orden. Y ahora, la Z simplemente sería 35 partido entre 100, y os queda 0,35. ¿Vale? Y hacéis la media, bueno, la media cuando tenéis la tabla, y no lo explico otra vez porque lo hemos hecho 1000 veces. ¿Entendido? Vale, vamos a hacer ahora el 6. En el 6 nos dice, en un autobús escolar se le pregunta a los alumnos por el tiempo que tardan en llegar de su casa al autobús y los resultados que se recogen en la siguiente tabla. Entre 0 y 5 minutos hay 20 alumnos que tardan ese tiempo, etcétera. Dice, calcula la media y la desviación típica de esta distribución. Vale, fijaos que es una distribución continua, hay que calcular la marca de clase. Entonces, ponemos entre 0 y 5 y calculamos la marca de clase, que es el centro. Y ahora calculáis la media multiplicando esto por esto, más esto por esto, en fin, lo de siempre. Y la desviación típica también, como siempre. ¿Vale? Y luego la siguiente pregunta que nos hacen es qué tanto por ciento tarda más de 10 minutos. Vale, que tarde más de 10 minutos serían estos, fijaos. Entre 10 minutos hasta 20 contéis cuántas personas hay, que serían 18 más 5 más 4. En total son 27. ¿Está claro? Entonces, 27 entre 60. Dividís 27 entre 60 y os quedará 0,45. Que eso es el 45%. ¿Se entiende bien? ¿Vale? Recordar otra vez lo que he dicho. Más de 10 minutos serían las personas que están en intervalo, es decir, 18. Las personas que están en este intervalo, 5. Y las que están en este, 4. En total, 5 más 4, 9. 9 más 18, 27. Y ahora, como hay que hacer un porcentaje, se divide entre 27 entre el total. 27 entre 60. Es que no está puesto aquí, por eso lo digo con palabras, ¿vale? 27 entre 60. Si hacéis esa división os va a quedar 0,45. Lo multiplicáis por 100 y ya tenéis el porcentaje, el 45%. ¿Vale? Venga, vamos a hacer el siguiente, el 7. Nos dice, hemos lanzado un dado 100 veces, anotando los resultados obtenido cada vez. El resultado obtenido cada vez. La información queda reflejada en la siguiente tabla, es decir, con un 1 aparece 12 veces, etcétera. Calcula la media de la desviación típica, muy sencillito, qué porcentaje de resultados está en la media, la desviación típica y la media más la desviación típica, y luego en qué tanto por ciento de los lanzamientos realizados se ha obtenido una puntuación mayor que la media. Vale, pues muy bien. Vamos a hacer la media de la desviación típica, lo mismo de siempre, ¿vale? Ni lo explico cómo se hace. La media nos queda 3,8 y la desviación típica 1,74, ¿vale? Siguiendo las formulitas. Calculamos la media menos la desviación típica. Eso sería el extremo inferior del intervalo. Que hacéis esto menos esto y os queda 2,06. La media más la desviación típica os queda 5,54. Y tenéis que contar qué porcentaje de datos están entre que sean mayores que 2, ¿lo veis? Y menores que 5 y pico. ¿Qué números estarían mayores que 2? Pues mayores que 2 tenemos que coger el 3, el 4 y el 5. No nos interesa el 2 porque no cae en el intervalo, ni el 1 ni el 6 porque no cae en el intervalo. Entonces los que hay que coger son el 3, el 4 y el 5. ¿Entendido? Entonces contamos cuántos datos hay. Aquí hay 10, aquí hay 15, aquí hay 20, lo sumamos. 10 más 20, 30, 45. ¿Lo veis? Luego hay un 45%, porque 45 lo dividéis entre 100 y os queda el 45% de datos que caen dentro de este intervalo, ¿vale? ¿Entendido? Muy bien. Vale, calculamos la media que nos preguntaban aquí. Dicen que tanto por ciento de los lanzamientos realizados se ha obtenido una puntuación mayor que la media. Vale, muy bien. ¿La media cuánto era? 3,8. Tiene que ser mayor que 3,8. Nos interesa el 4, el 5 y el 6. Contamos datos y ya lo tenemos. Serían 20 más 15 más 23, que os queda 58. Luego el 58% está por encima de la media. ¿Entendido? Vamos con el 8. Vale, el 8 lo leemos. Nos dice, el tiempo medio empleado en la fabricación de un cierto producto A es de 235 minutos con una desviación típica de 55. El producto de B es una media de 42 con una desviación típica de 8. Calcula el coeficiente de variación y di cuál de los dos casos hay mayor variación relativa. Es decir, más desviación típica, más desviación, no más desviación típica, más desviación, ¿vale?
Recordar que para comparar dos variables, para comparar en este caso dos productos, hay que calcular siempre el coeficiente de variación. No sirve solamente la desviación típica, ¿vale? Porque esto puede llevarnos a engaño. En este caso hay que comparar la desviación típica y si se divide entre la media. Tenéis que dividir 55 entre 235 y os queda 0,23. Dividís 8 entre 42 y os queda 0,19. Luego este tiene mayor desviación, ¿vale? Tiene una variación relativa mayor. ¿Entendido? Vale. Luego el producto A. En este caso no lo han pensado muy bien, lo tenía que haber puesto un poco al revés, pero bueno. El 9 nos dice: representa mediante el gráfico adecuado las sumas de productos obtenidos al lanzar dos dados 100 veces. Que sumen 2, tenemos 3, que sumen 3, tenemos 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la variable? ¿De qué tipo es? Calcula la media, eso es la media, ¿vale? Y la desviación típica. Y luego calcula la media, los cuartiles y traza el correspondiente diagrama. Muy bien. ¿Qué tipo de variable estamos estudiando aquí? Pues la variable es la suma de los puntos de dos dados. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta, perdón. ¿Vale? Cuantitativa porque se puede contar, discreta porque son valores sueltos. ¿Entendido? Ya hemos contestado el tipo de variable, a la variable que es y al tipo de variable que es, ¿vale? Calcular la media, como siempre. La desviación típica, como siempre. ¿Entendido? Vale, el siguiente nos pedía los cuartiles. Pues cuartil 1 sería el 25% de los datos, el 25% es 0,25%. Como queda 25, cogéis el 25 y el 26. Recordad que aquí hay que hacer la frecuencia acumulada. Hasta el lugar, aquí buscamos el lugar 25 y el 26, que estarían aquí, ¿veis? El lugar 18 hasta el lugar 28 son 5. Luego 5 más 5 entre 2. Ese es el cuartil 1. Cuartil 2 o mediano es el 50%. 50% de 100, que queda 50. Como queda un número entero, cogemos el 50 y el 51. Buscamos el 50 y el 51 y nos lo encontramos aquí, que son 7, ¿lo veis? Pues 7 más 7 entre 2. 75% nos queda el 75, pero hay que coger el 75 y 76 porque es un número entero. 75 y 76, ¿dónde quedan? Aquí, que son 9, ¿lo veis? Vale. El siguiente, el diagrama correspondiente, pues sería este, ¿lo veis? El 2 tantas veces, ¿veis? Esto es un diagrama típico de lo que se llama una campana de Gauss, es decir, que valores alrededor de la media, que sería el 7, hay más o menos el 7, están casi todos los valores y a medida que nos desplazamos tanto a valores más grandes o valores muy pequeños, cada vez nos encontramos menos, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer el 10. El 10 nos dicen: los beneficios en millones de euros de dos empresas en 6 años consecutivos han sido los siguientes. Aquí tenéis 6 empresas, ¿vale? Y estos son sus beneficios en millones de euros. Dice, ¿cuál de las dos empresas tiene mayor variación? Vale, os aconsejo que esto, mirad, aquí lo que podéis hacer, aquí en realidad se podría hacer como una tabla, si queréis, pero lo que pasa es que ya está directamente la tabla, porque aquí todos los valores son distintos, ¿veis? Si hicieseis una tabla aquí, pondríais el 2,5 una vez, luego sería el 3,7 una vez, el 4,8 una vez, el 5,9 una vez, el 7,4 una vez y el 8,1 una vez, ¿vale? Así es como haríais la tabla. Y esta sería otra tabla distinta. ¿Entendido? Vale, ¿cómo vais a calcular aquí? Porque dice cuál de las dos empresas tiene mayor variación. La variación es siempre relativa, ¿entendido? No es solamente la desviación típica. Hay que calcular el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación necesitamos la media y la desviación típica, ¿vale? Pues tenéis que hacer la media de la A y la desviación típica de la A. La media de la B y la desviación típica de la B, ¿vale? Con estos datos, pensando que cada uno de estos aparece una vez, ¿entendido? Vale, pues hacéis la media de la A, os tienes que quedar 5,41. Hacéis la desviación típica de la A, os tiene que quedar 1,966. Hacéis el coeficiente de variación dividiendo la desviación típica entre la media y queda 0,363. Hacéis lo mismo para la B, que os tiene que quedar esos valores que están ahí reflejados. Y esto queda 0,17. Luego tiene una mayor variación esta de aquí, la empresa A. ¿Entendido? Perfecto. Vamos con el siguiente. Nos dice el 11. Indica para cada caso propuesto cuál es la población y cuáles los individuos, cuál es la variable y qué tipo de variable es. Vale, empezamos. El peso de los recién nacidos en Castilla-La Mancha a lo largo del año pasado. Nos dice, ¿cuál sería la población? Pues la población son los recién nacidos en Castilla-La Mancha, ¿vale? ¿Cuáles son los individuos? Pues cada uno de esos recién nacidos. Más, ¿cuál es la variable? Es decir, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Vale?
Como estamos estudiando el peso, pues esa es la variable. ¿Qué tipo de variable es? Pues variable cuantitativa continua. ¿Entendido? Vale, lo tenéis aquí. Población recién nacidos en Castilla-La Mancha, individuos cada uno de los recién nacidos, variable, el peso y es cuantitativa continua. ¿Entendido? Muy bien. Vamos con el siguiente, que era un poquito más complicado, yo creo. Dice la cantidad de lluvia en un cierto observatorio meteorológico en cada año del presente siglo. ¿Vale? Entonces tenéis ahí, ¿cuál es la población? ¿Vale? Los años del siglo, porque es lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando por años. ¿Está claro? Es como si cuando preguntamos a familias, el número de familias es la población. Aquí estamos preguntando qué ocurre en cada año. Luego esa es la población. Los años del siglo. ¿Está claro? ¿Cuáles son los individuos? Cada uno de esos años. ¿Vale? ¿Y cuál es la variable que estamos estudiando? La cantidad de lluvia que cae en cada uno de esos años. ¿Entendido? Y como es una cantidad, es una cuantitativa continua. ¿Entendido? Vale, perfecto. Vamos con el siguiente. Número de mascotas en los hogares españoles. ¿Cuál sería la población? Pues los hogares españoles. ¿Cuáles son los individuos? Cada uno de los hogares. ¿Cuál es la variable? Pues el número de mascotas, ¿vale? En cada hogar. ¿Y qué tipo de variable es? Pues en este caso sería cuantitativa discreta, ¿vale? Ahí lo tenéis. Cuantitativa discreta, los hogares españoles, cada uno de los hogares, etcétera, ¿vale? Venga, vamos con la última. Nos dice tipos de coche, marca y modelo que tiene cada vecino de la urbanización. Vale, ¿cuál es la población? Pues los vecinos de la urbanización, que es a quien preguntamos. ¿Está claro? Bien, ¿cuáles son los individuos? Pues cada uno de los vecinos. ¿Cuál es la variable? Pues lo que estamos estudiando es el tipo de coche, la marca y modelo. Y luego, ¿qué tipo de variables? Pues cualitativa. Ahí lo tenéis. ¿Entendido? Vecino de la urbanización, individuos de cada tal, tipo de coche y cualitativa. ¿Vale? Vamos con el 12. El 12 nos dice esto. Dice, se ha hecho una encuesta para saber con qué regularidad se lee el periódico en una ciudad. Vale, y nos dice, completa la tabla, ahí tenéis los días, tal. Si hubo 145 personas que respondieron nunca, a cuántas personas se encuestó, ¿vale? Es decir, que os dan un dato de nunca, lo veis ahí, os dan el dato de nunca y os piden el total. Luego di cuántas personas dieron cada una de las respuestas y los encuestados son población o muestra, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco relativo, lo vamos a contestar suponiendo la situación, ¿vale? Con la que nos encontramos. Entonces completamos simplemente pues ¿qué hay que hacer aquí? Como esto tiene que quedar al 100%, al 100% le restáis esto y ya lo tenéis. Y os tiene que quedar 11,6%, ¿vale? ¿Entendido? Vale, que aquí no está hecho, pero os lo digo de palabra. Dice, ¿a cuántas personas se encuestó? Pues fijaos. Como aquí nos dice que esto era el 11, a ver cómo era, el 11,6, vale. Si esto es el 11,6% y nos dicen que hay 145, pues pondríais el 11,6% de X, que sería el total, igual a 145. ¿Entendido? Vale, el 11,6% lo pondríais como 0,116 por X igual a 145. Y ahora ese 0,116 lo pasáis dividiendo y os queda 145 entre 0,116. Vale, y esa es la cantidad de personas a las que se encuestó. Que tiene que quedar 1250. ¿Entendido? Lo he dicho de palabra porque aquí estaba hecho directamente. ¿Entendido? Vale, el resto se hace de una manera muy sencillita. Porque nos dice ahora, cuando ya sabemos el total de personas, como ya sabemos aquí el porcentaje, pues simplemente sería el 37% de 1250. Y así con todas, ¿entendido? Pues ahí tenéis las contestaciones. Vale. Y ahora, cuando nos pregunta que si esto de aquí, es una muestra, es una población, pues hay que suponer que como son solo 1250 personas, pues suponemos que esto tiene pinta de ser una ciudad grande y lo consideramos como una muestra, ¿vale? Pero ya vemos que esto es un poco relativo. ¿Entendido? Vale, el 13 es muy sencillito, que ni me molesto en corregir, simplemente, directamente, estos son los datos, ¿vale? Es muy sencillito, ahí lo tenéis. La cantidad de agua baja un 9%, la cantidad de tejido graso sube un 15%, la masa se baja un 5%, esto es simplemente interpretativo, 62% de 80 queda esto, muy sencillito, ni lo corrijo, ¿vale? Vamos con problemas un poquito más difíciles, que será muy fácil. El 14, vamos ya con los problemas un poquito más difíciles. Mirad, para hacer estos problemas de aquí,
Lo que tenéis que tener presente siempre es que sí. Por ejemplo, tenemos una clase de 20 alumnos y de media en matemáticas tienen un 7, tenéis que considerar como que si cada uno de los 20 alumnos hubiese sacado un 7 en matemáticas, aunque no lo hubiese hecho. ¿Está claro? Es decir, que tenéis 20 alumnos con un 7. ¿Qué podéis obtener? El total de puntos. El total de puntos serían, como tengo 20 alumnos y cada uno supongo que ha sacado un 7, pues 7 por 20, 140 puntos. ¿Sabéis seguro los puntos totales? 140 puntos en una clase de 20 alumnos si cada uno, si de media, perdón, han sacado un 7. ¿Está claro? Bueno, pues eso es lo que hay que tener presente para resolver estos problemas que vienen a continuación. Venga, hacemos el 14. Nos dice: a lo largo de una evaluación se realizan 3 exámenes de matemáticas, obteniendo los siguientes resultados: un 7, un 6,5 y un 5. Dice, calcula la media de estos exámenes suponiendo que el segundo tiene un peso del 50%. Es decir, y el último cuenta el doble. ¿Entendido? Vale, pues vamos a hacer una tablita con pesos o con frecuencias. Mirad cómo lo podemos hacer. Fijaos que el 6,5 es el que cuenta la mitad y el último cuenta el doble. El 5 cuenta el doble, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí, vamos, este es el 14, ¿verdad? Aquí. Si ponemos aquí una tablita, tendríamos, aquí lo podéis poner de varias maneras. Podéis poner como 6,5, si al 6,5 le ponemos un peso de 1, ¿vale? Le ponemos un peso, esto para nosotros es la mitad, ¿entendido? Esto sería para mí la mitad. Para mí la mitad sería un 1, ¿entendido? Entonces, el 7, que es un examen normal y corriente, sería el 100%. Como este es el 50%, pues si este es un 1, esto tiene que ser un 2, porque es el doble. ¿Está claro? ¿Entendido? Y este que cuenta, el del 5 que cuenta, el doble que un examen normal. Pues si este es 2, esto sería 4. ¿Está claro? Vale, también se puede hacer con decimales, es decir, ponerle aquí 0,5, ahí pondríais 0,5, aquí pondríais un 1 y aquí pondríais un 2. El total de la n os quedaría 3,5. ¿Entendido? Vale, para hacer la media, si lo hemos tomado así, nos quedaría 7 por 2 más 6,5 por 1 más 5 por 4 entre 7. Y os tiene que quedar 5,78. Si hacéis la prueba con lo que os he dicho yo, tendríais que hacer 6,5 por 0,5 más 7 por 1 más 5 por 2. Y todo dividido entre 3,5. Y os tiene que quedar lo mismo, 5,78. Muy bien, vamos con el 15. Vale, el 15 nos dice, en un grupo de hombres y mujeres la edad media es de 31 años, entre los dos, ¿vale? 31 años. Si la media de edad de los hombres fuese de 35 años, luego ya sabemos la media de los hombres, que es 35 años, y la media de las mujeres, 25. Calcula el cociente entre el número de hombres y el número de mujeres. Solamente no me pide el número de hombres y mujeres, ¿vale? Solamente me pide el cociente entre hombres y mujeres, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo. Llamamos a los hombres X y a las mujeres Y. ¿Qué sabemos? Que la media de los hombres es 35. Como hay X hombres, ¿vale? El total de años, ¿qué sería? Pues lo que tiene cada uno por el total de hombres que hay. Esto sería el total de años que aportan los hombres. 35 por X, ¿lo veis? ¿Se entiende bien? Sería 35 que es como si tuviese cada uno por la cantidad de hombres que hay, que serían X. 35 por X. Estos son los años que aportan los hombres, más los años que aportan las mujeres. A la cantidad de mujeres le hemos llamado Y. Como de media cada una tiene 25, pues serían 25 por Y. ¿Entendido? Y esto sumarían, el total es el total de años entre los dos. ¿Qué ocurre? Que nos dan la media del conjunto, ¿verdad? Que es 31. Pues esto es como si cada uno, entre hombres y mujeres, tuviese 31 años. 31 años que tiene cada uno por la cantidad de personas que hay. Como hay X hombres más Y mujeres, pues hay X más Y personas en total. Luego, si el 31 lo multiplicáis por X más Y, tenéis los años totales obtenidos a partir de la media del grupo completo. ¿Entendido? Y esto es a partir de la media de los hombres más la media de las mujeres, es la media del grupo completo. ¿Entendido? Vale, ahora multiplicáis 31 por X, 31 por Y. Pasamos las X a un lado y las Y al otro. ¿Vale? Y ahora, como nos pide el cociente de los hombres y las mujeres, tenemos que dividir entre X entre Y. Luego esta Y la pasáis dividiendo y el 4 que está multiplicando lo pasáis dividiendo. Y queda 6 cuartos, que es lo mismo 3 medios. Luego ya tenéis el cociente entre hombres y mujeres. Quiere decir que por cada 3 hombres hay 2 mujeres. Eso es lo que nos quiere decir, ¿vale? Pero no podemos calcular el número total. Hacemos el 16. Nos dice, el 16, se consideran los números P, Q, R, S y T. Vale, la media de P, Q, R es 8.
Y la media de P, Q, R, S y T es 7. ¿Cuál es la media de S y T? Solamente pide la media de S y T, no cuánto es S y T, sino la media de S y T. ¿Está claro? Venga, pues vamos a hacerlo. ¿Qué nos dicen aquí? Fijaos que la media de P, Q, R, S y T es 7, ¿no? Pues ya tendremos este dato. Tendremos que P más Q más R más S más T dividido entre 5, porque hay 5 datos, es 7. ¿Está claro? Lo que es lo mismo que en total sumarían 35, porque sería 5 por 7, 35. ¿Lo veis? Lo que sumarían todos. Vale, ¿qué os dicen por otro lado? Que la media de P, de Q, de R es 8, ¿no? Es decir, que P más Q más R entre 3 queda 8. O lo que es lo mismo, si este 3 lo pasáis multiplicando, es que P más Q más R suman 24, porque es como si cada uno fuesen 8. Como hay 3, 8 por 3, 24. ¿Está claro? Bueno, pues ya sabéis que R más S más T son 24. ¿Entendido? Luego donde pone R más S más T ponéis ahí un 24. Esto sería P más Q más 24 igual a 5 por 7, 35. ¿Entendido? ¿Lo veis ahí? 35. Ahora paséis el 24 restando y os queda que S más T vale 11. Como os pide la media de S más T, como os pide la media de S y T, pues la media de S y T, como esto es la suma total, pues lo dividís entre 2 y ya tenéis la media 5,5. Luego es como si cada uno fuese 5,5. Ya tenéis la media de S y T, 5,5. ¿Entendido? Vale, vamos con el más difícil, que era el 17. El 17. Nos dicen la edad media de los integrantes de un grupo de Boy Scouts aumentará en un año si abandonan el grupo 5 chicos de 9 años de edad cada uno. O si se unieran al grupo 5 chicos de 17 años cada uno. ¿Cuántos chicos componen dicho grupo? ¿Vale? Fijaos. Vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de dos incógnitas que no sabemos. Ni sabemos ni sabemos esto, ni sabemos cuántos componentes tiene el grupo, que le vamos a llamar I, ni sabemos la media del grupo completo. ¿Está claro? Bien. En principio, fijaos, si yo multiplico, o sea, la media sería X. Esto es como si cada uno de los componentes del grupo tuviese X en media de años, ¿vale? Tuviese esta edad. Como tenemos estos componentes, el total de años que tendríamos, que I por X media o X media por I, esto es el total de años. ¿Está claro? Vale, ya tenemos el total de años que tiene el grupo. ¿Por qué? Pues porque tenemos I personas y cada persona es como si tuviese X años. ¿Está claro? Vale, pues I por X, esto sería el total de años del grupo. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que si se van 5 personas, la edad media aumenta en un año. Entonces ahora vamos a poner aquí los años con los que se queda el grupo y los años que se pierden. Es decir, ¿con cuántos años se queda el grupo? Pues primero, la media de los años aumenta en 1, ¿verdad? Pues si la media era X, la media ahora será X más 1. Estos son los años que tiene de media cada uno de los componentes del grupo. Como se han ido 5 personas y había ahí, ¿cuántas personas quedan? Pues sí, menos 5. Pues si multiplicamos el número de personas por lo que tiene cada uno, obtendremos la cantidad de años de las personas que se quedan en ese grupo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que hemos perdido años. ¿Por qué hemos perdido años? Porque se han ido 5 personas, ¿vale? Y cada una de esas personas tenía 9 años. ¿Cuántos años hemos perdido? Pues 5 por 9, 45. Como los hemos perdido, los tenemos que sumar para obtener el número total de años del grupo. ¿Está claro? Ya tendríamos una primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación hay que hacerla con el segundo caso. ¿Lo veis aquí con el segundo caso? O si se unieran al grupo 5 chicos de 17 años. Ahora tenemos en el grupo, en vez de I personas, en el grupo ahora tenemos I más 5. Y la media sigue siendo la misma, X media más un año, porque aumenta un año. ¿Está claro? ¿Qué ha ocurrido aquí? Que ahora, como tenemos más personas en el grupo, le tenemos que restar años para obtener las que teníamos originalmente. ¿Está claro? ¿Cuántos años le tenemos que restar? Pues como eran 5 personas y cada una de estas personas tenía 17 años, pues 5 por 17 o 85. Por eso le restamos aquí 85. ¿Entendido? Nos quedaría este sistema. Vale, lo vamos a resolver. Multiplicamos aquí todo por todo. Esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, quedando esta ecuación, ¿vale? Y aquí lo mismo. Como veis que este resultado y este resultado, cuando lo paséis a la izquierda se vais, ya lo podéis tachar. Despejamos aquí y pasamos esto que me quedaría 40, lo pasamos aquí a la derecha y nos quedaría 5x menos la media igual a 40.
Si 5 por x menos y igual a 40, perdón. Si despejamos la y nos quedaría 5x menos 40 igual a y, ¿vale? Ya tendríamos ahí despejada la y. ¿Entendido? Desarrollamos este de aquí, multiplicaríamos esto por esto, en fin, lo desarrolláis y volvéis a quitar esto. ¿Entendido? Y ahora lo dejáis así, nos quedaría, pasamos a un lado esto, pues haremos por ejemplo a la izquierda esto y nos quedaría menos 5x menos y igual a menos 80, ¿vale? Que sería restar eso. Y ahora donde pone y ponéis, despejáis aquí la y, perdón, despejamos ahí la y, nos quedaría, pasamos esto aquí y nos quedaría que la y es 80 menos 5y. Como la y la teníamos aquí también despejada, pues sustituimos la y por la y. ¿Veis? Ahí donde pone y aquí ponemos 5x menos 40, 5x menos 40. Pasáis aquí las x, aquí los números y os queda 10x igual a 120 y luego la media quedaría 12. ¿Entendido? Como nos piden el número de componentes, pues nos vamos aquí a cualquiera de estos dos, tanto a esta como a esta, ¿vale? A cualquiera a la que queráis, por ejemplo a esta, y nos quedaría que la y, que es el número de componentes, que es lo que nos pregunta, ¿cuántos componentes tiene? Pues sería 80 menos 5 por 12. 80 menos 5 por 12 es 80 menos 60, que queda 20. Luego, ¿cuántos componentes tiene? 20. No nos pedía la media del grupo, o si la pedía, no sé si la pedía o no. ¿Cuántos chicos solamente pedían los componentes del grupo? Pues son 20. Pero si pidiese la media serían 12. ¿Está claro? 12 años. Muy bien. Vamos a hacer los dos últimos que son más fáciles. En este nos dice, en un centro se hizo la misma prueba del concurso de primavera a un pequeño grupo de alumnos de la ESO y a todos los de bachillerato. La media global fue de 84 puntos. Ya sabéis la media global entre ESO y bachillerato, ¿vale? Los de la ESO, que eran solamente el 10%, obtuvieron todos la misma puntuación. Y la media de los del bachillerato fue 83. ¿Entendido? ¿Cuál fue la puntuación de cada estudiante de la ESO? Eso es lo que nos pregunta. Mirad, lo podemos hacer de dos maneras, ¿vale? Como nos habla de porcentajes y solamente nos dice que el 10% era de la ESO, podemos considerar que el número de personas es 100. Vale, si consideramos que el número de personas es 100, los puntos totales, ¿qué sería? Como de media tenían 84, pues 84 por 100, ¿vale? Serían 8.400 los puntos totales. ¿Entendido? Resulta que el bachillerato es el 90%, pero el 90% de 100 serían 90 personas. Y la media del bachillerato es 83. Luego el total de puntos que tenemos aquí, perdonad, que no lo he explicado bien, el total de puntos que tenemos aquí serían los puntos que aportan los del bachillerato más los puntos que aportan los de la ESO. ¿Entendido? Que no había explicado eso bien. Entonces, el total de puntos serían 84, que es la media de cada uno, por 100 personas, 8.400. Y ahora, los puntos que aportan los de la ESO serían 83 de media por 90 personas, porque recordar que es el 90% de 100, luego 90 personas. Estos son los puntos del bachillerato. ¿Está claro? Y ahora, los de la ESO, ¿cuántas personas hay? El 10%. ¿Con qué nota cada una? Pues no lo sabemos. Pues 10 por X. ¿Está claro? Vale, despejáis esto al otro lado, lo resolvéis y os queda que la X vale 93. Es decir, que los de la ESO habían sacado una puntuación media de 93. ¿Entendido? Aquí tenéis otro método para hacerlo, que en vez de explicarlo, prefiero que lo entendáis, ¿vale? Lo penséis vosotros, no lo explico porque con este método ya nos valdría, pero en este lo penséis vosotros, ¿vale? Que está muy bien explicado. Mirad a ver si lo entendéis vosotros con esa explicación. Vale, y el último dato, este de aquí, que nos dice, el último problema, dice, en un cierto concurso de problemas de matemáticas, el 10% de los participantes obtuvo 70 puntos, el 25 80 puntos, el 20 obtuvo 85, el 15% obtuvo 90 puntos y el resto de participantes obtuvo 95 puntos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la media y la mediana de las puntuaciones de ese examen? ¿Vale? ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? Pues la variable que estoy estudiando es la media, ¿vale? ¿Con qué nos encontraríamos? Con que, fijaos aquí, ¿cómo se haría esto? ¿Qué tendréis? Que con 70 puntos tenéis el 10% de la población. Es decir, que podéis considerar que la población, que aquí no aparece, no se ve en la imagen, pero bueno, os lo digo yo, el total sería 100, ¿vale? Podemos considerar que el total de personas son 100. ¿Está claro? Entonces, con 70 puntos y el total de personas son 100 y son el 10%, pues son 10 personas. Con 80 puntos hay un 25%, luego hay 25 y así con todos. ¿Está claro? Vale, pues ya tendríamos una tablita hecha con las puntuaciones y las personas que hay en cada caso. Hacéis la frecuencia acumulada y ya calculamos la media. ¿Cómo se hace la media? Pues esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, etcétera. Y os queda la media 86, que lo hemos hecho 1000 veces.
¿Cómo se hace la mediana? Que para eso hemos hecho la frecuencia acumulada. Lugar el 50% de 100, porque 100 sería el total de datos, ¿vale? Nos queda 50. Como 50 es un número entero, cogemos el 50 y el 51. Aquí hemos hecho la frecuencia acumulada, el 50 y el 51 son 85. ¿Lo veis? Luego la mediana 85. La diferencia entre 86 y 85, 1. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí los problemas. Hasta luego.